Estamos hablando de que 30 años atrás, más de 30 años atrás, el comercio, ¿verdad? El comercio detallista, básicamente. ¿Cómo se manejaba el comercio? Por ejemplo, el INESPRE jugaba un papel importante, el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola, pero en el caso del sector detallista, el vínculo era más con el INESPRE. Recuerdo, por ejemplo, la época de Gustavo Sánchez Díaz, que paz descanse, luego de Gustavo José Michelén, y ahí surgen todas las federaciones, asociaciones, principales asociaciones y federaciones, por ese vínculo que desde el gobierno del PRD de don Antonio Guzmán se le dio seguimiento. Luego, con la llegada en el 86, el retorno del doctor Joaquín Balaguer, pues llegan nuevas autoridades, ¿verdad? El Partido Reformista, llega Domingo Bretón al Banco Agrícola. Pedro Bretón al Banco Agrícola. Y hay otro equipo, pero igual, la preocupación del doctor Balaguer en el manejo de la canasta básica y de los productos de primera necesidad, lo lleva a hacer un programa muy parecido al que nosotros estamos manejando ahora, Comer del Campo al Colmado, pero que es importante escuchar la experiencia de ese programa que ustedes dirigieron, que se llamó Proimpro. Quisiera comenzar por ahí, tu experiencia en materia de lo que fue ese programa, que a nosotros como sector detallista en esa época llenó todo un cometido para abaratar los productos de la canasta. Bueno, nosotros, ante una situación difícil que se presentó de alza de precios, la crisis de los 90, aunque ya el INESPRE había trabajado en los 12 años también, en una parte, nosotros no participamos ahí, porque yo estaba en agricultura en el 77, 78. Nos tocó organizar un programa, entonces con la autorización del administrador del banco, con la anuencia y el buen deseo del ministro de Agricultura de la época, y con el INESPRE se hizo el programa integrado de protección al consumidor y al productor, se llamaba Proimpro. Eso lo que hizo fue reunir todos los esfuerzos de las 5 instituciones que vivían bastante unidas, cada una en sus funciones, porque para hacer un programa de esa naturaleza se necesitaba todo el mundo para poderle dar una respuesta al consumidor a través, o sea, se involucraron las instituciones. Era una época donde había una mística de la organización FENACODEP. Me acuerdo que estaba al frente Abigail Soto. Abigail, claro. Que tiene Fermín Troncoso estaba aquí en el distrito. Sí, pero había un presidente nacional, yo creo que era Abigail. Abigail era nacional y Fermín estaba en el distrito. Bueno, entonces toda esa gente y los propios detallistas tenían una función incluso todavía más directa con la familia, porque hay que entender que los niveles de pobreza no son los mismos, ni los niveles de necesidades. Entonces el detallista era el padre de familia de cada barrio, para decirlo de alguna manera. Y también estaban organizados a través de asociaciones en grandes barrios y en cada provincia, donde tenían almacenes. No era algo inorgánico, era un asunto con una estructura nacional. Así es. Y yo recuerdo que los dirigentes, Fermín Troncoso, mi amigo Gary, que murió. Gary Contreras, ¿está vivo? ¿Está vivo? Está vivo. ¿Alguien me dijo que había muerto? No, Gary está vivo. Ah, pues que se agarre. Pues Gary Contreras. De la gente de la edad mía casi todos están yendo. Entonces, qué bueno. Entonces, todos esos dirigentes nos reuníamos constantemente y decidimos cuáles eran los productos que íbamos a trabajar. Así es. Entonces, pero lo teníamos ese programa también para si se presentaba un exceso de producción en repollo, en lo que sea. Era prácticamente el INESPRE hecho todas las instituciones del sector agropecuario. Así es. Yo recuerdo como ahora que Abigail, yo andando juntos en el mismo vehículo, haciendo diligencia, él llamaba a los detallistas, a los dirigentes, y le decía: mire, ustedes van a recibir unos camiones de plátano. Sí. Desen cuenta que tenemos un compromiso moral con esta sociedad, y le daba un mensaje.
es a 20 centavos para que ustedes lo vendan a 22. Así que no es. se vende un plátano de más de 22 centavos en adelante. Así era. Y así era que se vivía eso día a día. Incluso nosotros, el Banco Agrícola, que yo era director de los 3 departamentos de arroz, no podía hacer crédito, y recuerdo como ahora que se acercaron unos bancos privados y decidieron darle crédito a los detallistas a través del sistema de carta de crédito. A través del sistema de carta de crédito, que claro fue que sí. el Banco de Comercio, Nene Ureña. Neni Ureña, Claro y que sí. Rondón. Rondón fue que lo trajo también, que era presidente del Banco Dominico Hispano, algo Dominico así. Hispano. Ángel Rondón, ¿eh? Ángel Rondón, Ángel estoy Rondón, hablando. para que ustedes sepan cómo es que es la cosa. Aquí Sí. estamos haciendo historia. Eso es verdad. Y ellos vinieron aquí al banco e hicieron esa oferta. Yo a veces de chanza digo, medio por defender a Ángel Rondón, en el sentido de que si ahí hubo dinero por el medio, que me traigan lo mío, porque a mí no me dieron. A ti no te dieron. No. No se estaba en eso. No se estaba Era en un asunto eso. de conciencia. Eso era casi un sacerdocio, porque la mayoría de los detallistas eran gente que tenían un liderazgo que lo habían forjado a través del servicio a la gente pobre de los sitios. Había márgenes de intermediación, por supuesto, porque Sí, estaban establecidos. pero sin dinero por abajo. No, es lo no, que no, quiero decir, no ¿verdad? era Porque, eso, no. porque ahora se habla de mucho de mercado persa, pero en esa ocasión el objetivo era como más servicial. Así es, así es. Y también las cosas que se importaban, ese programa lo hicimos y el presidente le dio todo el apoyo en el sentido de que todas las instituciones participaban. Todas. Y entonces cuando habían productos que se importaban y en una mesa larga se discutían las asignaciones. Así es. Incluso ahí estaba la Asociación de Supermercados Grandes, que todavía no estaban tan grandes. La Asociación de Supermercados Económicos de Sí. Juanito Cruz. Ajá, Juanito Cruz, claro. que sí. asociaciones de diferentes tipos de negocios, pero todo que tenía que ver con la alimentación. Y nos sentamos en una... Yo no sé por qué ahora es tan difícil dar los permisos que hay que hacer y que concursos y cosas de esas, cuando la gente en ese momento era consciente de que si un comerciante tocaba 10 fundas, son 10, no son ni 50 ni 100, entonces era delante de todos que se distribuía eso. Así es. Productos que eran tan atractivos que nunca ha habido nada más atractivo que la leche, por ejemplo, de dinero. La leche de Inepre, que Eso era un escándalo. dinero casi en efectivo. Y la gente en esa mesa tenía que salir de acuerdo de ahí, si no había problema, pero todos salían de acuerdo. Los mayoristas, los detallistas, los supermercados económicos y los supermercados grandes, y como 7 o 8 asociaciones más que habían de algunos comerciantes que se hicieron... Incluso se hicieron nuevas asociaciones, porque Sí. aquello creó tanto deseo de participación, que hubo una federación que se llamaba los no federados, porque había gente que Sí. no estaban, ¿tú te acuerdas? Los no porque federados. siempre ha habido gente que no pertenece a la sociedad, no le Exactamente. gusta. En fin, entonces eso consistió en llegar a esa es la parte de comenzamos por el final, pues ya por la mercancía. Sí. Pero primero había que reunirse con los productores a ver qué precio, siendo consciente con la crisis, que no lo perjudicaba mucho a ellos podían poner. Y entonces se le ayudaba a veces con el transporte, les buscaban los camiones alquilados y se les llevaba la mercancía. Pero se llevaba a la ¿cómo se llama? A las cadenas. A los almacenes de Se cadena. llevaban a los almacenes de cadena y entonces de ahí las asociaciones iban y se suplían con eso. Mira, eso que dice Fifi es tan cierto. Por ejemplo, yo recuerdo que yo salía de San Pedro, ¿verdad? Ya todo coordinado. Habría una carta de crédito en el Bancomercio de San Pedro y yo me iba a la línea a Mao. Y allá en el Bancomercio de Mao, ya después que cuadraba el precio del arroz, me entregaban la carta de crédito y le pagaba a la factoría de Altagracia O al Banco Agrícola de o al Mao. Banco Agrícola de allá, o en Atomayor, por ejemplo, cuando se pagaba también en Atomayor. Entonces, lo que quiero decir es, son viejas ideas que dieron resultados. Después de eso han venido muchas cosas. Han venido procesos de pignoración donde el gobierno invierte todos los recursos para garantizarle a los productores de arroz
existe la pinoración de habichuelas, se está hablando de pinoración de leche, vino el de Rescata, se fue el de Rescata prácticamente, ya el año que viene estamos en cero, pero los problemas... Lo que se fue la salvaguarda. La salvaguarda, exactamente. Sí, ahora gratis. Vino la amenaza del de Rescata, dieron 25 años, nosotros estamos hablando, lo que estamos hablando era 30 años atrás, 30 y pico de años atrás, pero ya llegó el cuco, ya no va a haber de Rescata desde el punto de vista de la salvaguarda que hacía pagar impuestos a una serie de productos importados. Y entonces, obviamente, en un momento yo le dije al presidente, los arroceros no tienen que preocuparse mucho, porque el arroz dominicano está bien posicionado, se han creado unas marcas de arroz premium que cuentan con el apoyo de la gente, no tiene por qué. Y el presidente, con esa agudeza que le caracteriza y con ese deseo siempre de proteger a los productores y como conocedor de lo que está pasando en Estados Unidos, me dijo, no, Ricardo, si tienen que preocuparse porque allá los están subsidiando a los de allá. Entonces yo no voy a permitir que mis arroceros tengan problemas. ¿Cuál es tu opinión al respecto, precisamente ahora que el año que viene ya el arroz puede entrar sin pagar impuestos y que se espera que en este mes de noviembre el presidente haga una locución para referirse a eso? Bueno, ya el presidente se refirió al tema, esperamos los detalles porque también el presidente del Partido Revolucionario Moderno, el presidente, no, el ministro de la presidencia. El ministro, sí. Que también es dirigente del partido. El presidente del partido, sí. Presidente del partido. Y el ministro de Agricultura se refirieron a ese tema, lo que da cierta tranquilidad. A veces se exagera cuando se trata el tema, porque la gente no quiere aceptar que sí se ha hecho, porque ese espacio de tiempo que nos dieron de 20 años y 25 años fue para que lográramos la productividad que logran los países que más compiten, que más tienen los Estados Unidos, Brasil, en fin. Pero no es verdad que no hemos hecho nada. En los diferentes gobiernos que han pasado, la productividad ha subido aquí. ¿Ha subido? El que quiera nada más tiene que recurrir a las estadísticas. La productividad ha subido vía la tecnología aplicada a las variedades de mayor producción. Hay que recordar que antes, hace 50, 60 años, aquí se sembraba una sola variedad de arroz. Claro. Se llamaba Toño Brea, si mal no recuerdo. Toño Brea, sí, y era, mejor dicho, no que era una sola variedad, sino que se sembraba una sola cosecha en el año, sí, de 6 meses. Y ahora se producen, gracias a las investigaciones chinas, el doctor Xie, que siempre hay que recordarlo, se formaron variedades de 3 meses y de menos. Así es. Y entonces se producen 2 cosechas y media al año. Y con mayor rendimiento y menos granos rotos que las anteriores. En esa época... O mejor dicho, tenía un poco más de granos rotos, pero tenía su mercado muy cerca de aquí. En esa época que en el país se producía una sola cosecha de arroz. Por eso surgieron muchísimas asociaciones, porque a veces se traía arroz y había que ir a las cámaras de comercio, no había, para distribuir un poquito de arroz que llegaba, ya sea por donación o por alguna importación que el gobierno traía, y había que, porque de lo contrario lo que había que comer era harina de maíz, porque no había arroz. No, y el problema también que hacía más efecto sobre el movimiento de eso era que el arroz era monopolio hasta que surgió la política de liberalizar al libre juego de la oferta y la demanda, que lo hicimos en el año 1987. Incluso yo recuerdo que yo redacté el decreto que puso en marcha el libre comercio en el arroz, y de ahí para acá casi todo ha sido progreso, aunque la gente a veces malinterpreta y cree que porque haya subido no es progreso, sino que eso es común. Eso es natural, claro, que cada tiempo las cosas suban como suben en Estados Unidos igual. Bueno, vamos a hacer una ligera pausa y cuando regresemos venimos con la parte final de esta interesante entrevista con Ramón Santos Fifi, querido, respetado en el sector agropecuario y admirado en el sector comercio detallista de la República Dominicana. Pausamos.
Interesantísima esta conversación con nuestro hermano querido Ramón Santos Fifi. Ramón, ¿cuántos años tú tienes ligado al sector agropecuario? No se nos puede decir así, No importa. Tan desnudo. Tú te ves muchachito. Yo entré en el 65 al Instituto del Tabaco. En el 65. Con Hipólito Mejía. Esos son casi 60 años. Sí. 60 años. Entonces, con Hipólito, que ni siquiera soñaba ser alcalde de nada cuando entraste al Instituto del Tabaco. Pero no, ya él dirigía el Instituto del Tabaco. Él era director del Tabaco. Del Tabaco, en esa época. Sí. De Balaguer. Sí, de Balaguer, de la Revolución. De la Revolución. Porque Balaguer ganó de una vez en el 66. En el 66. Ahí fue que renunció. Entonces tú tienes Balaguer 66-78. Don Antonio 78-82. No. Digo, no. Ligado al sector. Ligado, pero en el sector privado. Pero en el sector privado. Yo no trabajé en el PRD nunca. Los gobiernos que tú has visto. Nunca. Los gobiernos que tú has visto pasar. En el PRD, en esos 8 años tú no tuviste. No, para nada. Balaguer vuelve en el 86. Pues yo estuve en el sector privado bregando con agroquímicos. Ok. Pero Balaguer vuelve en el 86. Te integra. En el 86, sí. Te integra de nuevo. Sí. Yo estuve a punto de entrar cuando ganó don Antonio o cuando estaba Hipólito era ministro de Agricultura. Antes de irse, antes de entregarle a cosas. No, al principio fue. Me dijo, pues yo estuve en el 77, ¿te acuerdas? Sí. Entonces cuando ganó el PRD en el 78, porque ganó don Antonio, Hipólito me dijo, no, pero tú no tienes que irte, tú te puedes quedar aquí, desde luego tú no te vas a quedar como asistente mío, porque éramos contrarios de partido. Y él preguntaba mucho por mí, pero yo creo que algunos colegas míos le decían que yo estaba muy bien para que no cogiera para allá. Estaba Hipólito en agricultura, estaba Hipólito. Allá en INEPRE estaba Gustavo Sánchez Díaz. Sí. Pero el hermano de Gustavo, Orlando, estaba en ganadería. También. Esa fue la época de la fiebre porcina. Bueno, Gustavo murió no hace mucho. Él estuvo allá en el Merca Santo Domingo. Exactamente. Entonces, en el 86 tú retornas. Del 86 al 96. Ajá, ¿verdad? Exactamente. Del 86 al 96. No trabajaste con Leonel tampoco, cuando vino Leonel. Sí, pero gratis. Gratis. No, por asunto de ayuda, porque acuérdate que tuvimos aliados. Exacto. Hubo una alianza. Y entonces, no faltaron gente que me decía, pero mira, tú deberías, pero que yo no, porque es que yo creía que Balaguer no se iba a morir nunca. Porque Balaguer dijo, gobierno nuevo, cargos nuevos. Sí. Balaguer no quería que trabajaran. Parece que se soñaba algo, no sé qué, pero tenía un sueño. Pero muchos entraron, la mayoría de los que entraron con Leonel, ya en nómina y en nombramiento, eran gente que no eran exactamente balagueristas, sino eran gente de Jacinto y de varios líderes más que ya habían por hacer o que no habían sido funcionarios cuando Balaguer. Exacto. Muy poco. Y se desarrollaron bien muchísimos de ellos. No es que ellos hicieron nada incorrecto, porque cada quien tiene su propia necesidad. Claro. Entonces, Hipólito retorna en el 2000. No trabajaste con Hipólito en ese periodo. No. Ni en los periodos siguientes del PLD, 2004, no, yo de ahí 2000... Yo iba bajando de agricultura cuando Hipólito me dijo cuando me designaron. Él me llegó a designar. Y iba bajando cuando fui a una diligencia de agricultura y cuando me encontré con un amigo mío que me dijo, pero yo tengo una empresa privada de agroquímicos, ¿qué tú haces aquí? Digo yo, y eso aguanta un agrónomo, sí, 2 también. Digo, pues yo voy para allá. Entonces, ahí me fui. Pero lo que siento, ¿verdad? A pesar de que estuviste en asuntos privados, siempre quedaste vinculado con una gran vinculación al sector, con una gran amistad con los funcionarios. Siempre. Y a la televisión. Y a la televisión y a la información. Yo aprendí, yo siento que aprendí más cosas de experiencia en el sector privado que en la escuela. No en el público, no, que en la misma escuela. Porque para tú ser un buen vendedor de agroquímicos, tú tienes que saber muchas cosas, porque tú manejas todos los problemas de insecticida, de fungicida, de experiencia de campo, de prácticas culturales, etcétera. O sea, yo no me arrepiento de haber pasado. Es más, yo debí haberme quedado fuera.
porque en el 86 yo representaba una empresa de semillas de arroz a nivel nacional, que representaba económicamente mucho dinero para mí. Y creyendo que tal vez podía haber llegado a alguna posición, me quedé ahí, pero realmente yo ganaba más de 4 veces en esa empresa que lo que gané a partir de esa fecha. Lo que más te ha alegrado, en verdad, en esta trayectoria tuya en el sector agropecuario, ¿qué es lo que más te ha alegrado? Bueno, yo hice la mayor alegría o la satisfacción. Sí. Junto con Pedro Bretón, con Sandino, con todas esas personas posibles, y Farías Cabral y ese tipo de gente, pero principalmente la gente agrícola del Intabaco, algunos amigos de Bretón, que nosotros nos reunimos con todas las organizaciones de agricultores en la transición. Nosotros llegamos al gobierno sabiendo lo que íbamos a hacer y sin saber para dónde íbamos, porque Balaguer no permitía que se le jugara eso. Nosotros lo que nos correspondía era ir a agricultura, que es la madre. Sin embargo, nos mandó al Banco Agrícola. Y en ese tiempo, algunos hasta se disgustaron y se fueron, que iban a buscar su casa. Decir, nosotros estábamos preparados mentalmente para no ir para ninguna parte, porque a Balaguer no le gustaba que le trasnocharan, que le amanecieran, que se le pusieran de acuerdo, dicho claro, en la palabra, antes de ir a una institución, porque ahí que a veces engañan los presidentes. ¿Alguna frustración, algo que tú hubiese querido hacer, que no has podido hacerlo, o ideas tuyas que sí se han puesto en marcha, aunque no te hayan dado el crédito nunca? No, yo me siento bien. Yo, mi mayor tranquilidad es la honradez con que yo me manejé. Yo me expuse, me expongo y sigo exponiéndome en todos los medios de comunicación y doy 4 vueltas, como dice la gente, y no se me pisa la cola. Eso para mí es una satisfacción, aunque no se use, porque eso casi no se usa. La gente le dice pendejo a eso, pero me siento satisfecho por eso, porque cuando yo manejaba los 3 departamentos de arroz y le dije a un molinero una vez que me estaba diciendo cosas, yo le dije, mire, si yo le acepto a usted lo que usted quiere hoy, usted mañana no me da empleo en su factoría. Aunque usted hoy yo le resuelvo un problema, usted no me lo da. Y cuando yo salí del banco, fui a trabajar varios años como secretario ejecutivo de la Asociación de Factorías de Arroz. Esa gente que eran los que manejaban el recurso y el arroz en ese tiempo, no me hubieran aceptado a mí si yo le hubiera aceptado un peso. Finalmente, épocas, por ejemplo, de abundancia, a veces de escasez de un producto, cambio climático. Ahora tenemos el caso del plátano, con una gran producción de plátanos y saturado totalmente los mercados. Por tu experiencia, ¿alguna recomendación al sector platanero, a propósito de que tenemos el programa A Comer del Campo al Colmado, dada esa experiencia de Proimpro, qué tú le aconsejas al ministro de Agricultura actual, a los productores de plátano y a nosotros, los dirigentes del programa A Comer del Campo al Colmado? Bueno, el ministro, la primera asesoría que tiene, que es productor, esa parte no hay que decírsela. Yo pienso que se ha estado manejando bien. Aquí hay una cosa de que quien creó eso, porque uno tiene que reconocer los defectos. Balaguer creó la mala costumbre de que cada vez que los víveres subían, prohibía la exportación de plátano, pero también con el pueblo no se juega. Yo lo que recomiendo es que se hable con las personas que están exportando y que se le diga a los que en el futuro van a exportar que hagan compromisos de un tamaño que se pueda, que se cree un poco de conciencia en el pueblo, pero que la gente no oye nada. Cuando la gente quiere el plátano a 20 y está a 30, no escucha, ni ve, ni entiende. Entonces, la gente a veces le echa la culpa a los presidentes y a los dirigentes por eso, pero realmente es un problema serio que tú le digas a un país que estás exportando algo y que no lo tiene en la cantidad suficiente para cumplir con ambos compromisos. Y resulta que los 2 últimos ministros que hemos tenido de Agricultura han sido plataneros los 2, porque Omar Benítez es platanero. Sí. Produce mucho pero no es por ello, porque ellos tienen su mercado asegurado. Y Limber es platanero también. Y la gente, sin saberlo, así como tú dices, si suben los plátanos, Limber. Sí. Ahora que los plátanos, pero Limber, porque hay muchos, o sea,
palos y boga y palos y no En los boga. casi 30 años que tengo en el gobierno, nunca he visto a ningún productor, a ninguno, ni asociación ni organización, darle las gracias al gobierno por los esfuerzos que hace para que ellos tengan buen precio cuando, por ejemplo, el tema de la fiebre porcina, Así es. que los pocos que quedaron le fue muy bien. Claro. Nadie reconoce eso. Nadie Ni he reconoce. visto a un noticiero que le pregunte a una ama de casa que si los productos están, que cómo están, que le diga que están bien baratos. Ni Así tampoco he visto a un comerciante decir que ellos no se están ganando nada, que ellos están ganando muy bien. Son palabras prohibidas. Gracias, Ramón. Un placer. Me da mucho gusto que haya Yo aceptado. vivo aquí, en tu casa. Que haya aceptado, ¿verdad?, esta invitación hoy sábado, y eso nos permite a nosotros decir que la revista que comenzó a las 5 de la mañana, la revista agropecuaria, y que ahora que son casi las 11 de la mañana, ¿verdad?, todavía se está hablando de agropecuaria aquí en Carivisión. Muchísimas gracias. Gracias a ti por esa oportunidad y estamos a tu orden cada vez que tú quieras.